Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su espacio, La Casa de Todos, Lilith en CDN. Hoy tenemos, varios temas interesantes. Primero les informo que estamos celebrando el Día Mundial del Urbanismo, el cual promueve la planificación de comunidades urbanas sostenibles. Mucho por trabajar aquí en República Dominicana para nuestra planificación urbana, así es que a los arquitectos urbanistas y demás, a todas las autoridades competentes, que este día, sea una inspiración para continuar mejorando. También, señores, tenemos un contenido bien variadito. Vamos a empezar en este primer bloque, que tengo súper grata compañía, hablando de los traumas de infancia. ¿Cuántos traumas, señores, que uno trae de muchacho y ni se acuerda y después repollan de grande? ¿Y cuánto nos impactan y afectan en el diario vivir y en la proyección futura? Por eso cada día Lili en CDN se ha comprometido en llevar soluciones a estos temas para que usted después pierda el miedo y busque ayuda. Cuando usted se sienta que le pique cerca cualquier tipo de trauma, busque ayuda, porque de eso se trata. La salud mental es una decisión personal. Aquí estoy en compañía de Patricia Liranzo y también de Laura Rivas. Patricia Liranzo aquí a mi derecha y Laura Rivas a mi izquierda, ambas psicólogas clínicas y terapeutas que van a hablar a profundidad del tema traumas de infancia. Vamos a ver la intro que ha preparado Sujei Alvarado. Ninguna etapa es más intensa, maravillosa y vulnerable a la vez que nuestra infancia. Esas primeras experiencias marcan por siempre no solo gran parte del rumbo de nuestra vida, sino también la visión que tenemos de ella. El vínculo que establecemos con nuestros cuidadores, con esos padres que nos guían, cuidan y arropan, nos ofrecerán los pilares de nuestro desarrollo para crecer con seguridad y autonomía. Pero si algo falla, si el escarpelo de la violencia, de la desgracia o la casualidad aparece en nuestra vida cortando el rumbo de esa infancia, la huella se quedará ahí por siempre. Los psiquiatras llaman a estas situaciones estrés precoz, hechos ocasionados por traumas físicos o emocionales que van a alterar en gran parte el rumbo de nuestro desarrollo y nuestra madurez. La herida va a quedar en nuestro cerebro. Ese pico tan grave de estrés y sufrimiento deja su lesión, provocando que, llegada a la edad adulta, tengamos más riesgos de desarrollar algún tipo de depresión o algún trauma. Pero ahora bien, ¿quiere esto decir que todos los que hayan sufrido un trauma en la infancia van a padecer obligatoriamente una depresión? Hoy, en Lilith en CDN, trataremos traumas de infancia, cómo superarlos. Bienvenidos. Traumas de infancia y cómo superarlos. Qué buena compañía, Patricia Liranzo aquí a mi derecha y Laura Rivas a mi izquierda, que ya ustedes conocen porque es parte de la casa. Vamos a darle la prioridad, ¿te parece, Laura, a Patricia, que es verdaderamente, una gran conocedora por lo que he visto del tema, y qué bueno estar en tan buena compañía. Porque fíjate, Patricia, como comentábamos antes de salir al aire, todos tenemos algún trauma en infancia y lo guardamos ahí. A veces uno dice, oye, no me acuerdo, lo borré, lo tapé. Sin embargo, llega un momento en tu vida donde hay algún quiebre y cuando te ves en una situación de dificultad emocional, una depresión, una situación difícil, cualquier tipo de reto, te das cuenta que hay muchas cosas que te vienen del pasado, de la infancia, y que son esos traumas de infancia que uno arrastra sin darse cuenta. Vamos primero a definirlo, Patricia. ¿Qué es lo que es el trauma de infancia? Bueno, el trauma de infancia, como el elemento de patología, es una experiencia o un conjunto de experiencias significativas donde el niño o la niña ha sufrido una situación primero de indefensión, de miedo y de terror en relación a su integridad física o emocional. Tiene que haber la emoción de miedo transversalmente a esa experiencia. Entonces, puede ser un evento único, por ejemplo, como un accidente de un carro, donde la persona tiene el miedo de morir, pero si no ocurre un desenlace fatal, pues se puede recuperar. Al principio la persona vive lo que se llama un estrés agudo, que es asociado a. Si se resuelve bien, entonces ese evento es difícil, pero no necesariamente traumático. Pero, por ejemplo, hay eventos únicos,
como por ejemplo una violencia sexual o el suicidio de un ser cercano, el papá o la mamá, que son eventos únicos, pero que dejan matices en todo el sistema del niño o la niña que lo vive. Dejan secuelas de por vida porque el sistema completo que lo envuelve cambia. Claro, por ejemplo, que a las personas que emigran y se desarraigan, producto de situaciones de conflictos de guerra o situaciones de asilo político, esa experiencia es vivida como un trauma. Entonces, ¿qué pasa? Toda experiencia que puede ser vivida como un trauma, sí, solo sí se convierte en trauma cuando tiene consecuencias que que intervienen en el funcionamiento de la persona. O sea, puede quedar, vamos a decir, un poco oculto ese trauma y, como bien dijo yo ahorita, repollar en un momento determinado de alguna prueba. Y ahí tú te das cuenta que hay algo ahí que tú no has curado. Exacto. Usualmente los traumas de tipo complejos, que son lo mismo que acabo de explicar, una experiencia donde el niño o la niña se ha sentido con miedo e indefensa, si ocurre en el largo plazo y de manera sistemática, es lo que se llama un trauma complejo. Para las personas a veces es más fácil entenderlo, la gente que van a la guerra. Como una persona que va a la guerra tiene que estar constantemente en su respuesta, en su respuesta de alerta hacia la protección física, ese mecanismo que se activa no descansa y eso produce entonces secuelas físicas, emocionales, etcétera. Cuando la gente lo entiende en la guerra, más fácil que, por ejemplo, cuando un niño o una niña vive algún tipo de experiencia de maltrato psicológico, en cualquiera de sus denominaciones, sexual, físico, emocional o psicológico, y la negligencia, que es el menos conocido de los tipos de abuso. Esas experiencias usualmente comienzan bien temprano en la vida de un niño y una niña, y el elemento que lo complica más es que es una persona querida y un padre o una madre. Sí, de quien tú dependes, por eso es tan traumático. ¿Cómo nos damos cuenta, Laura? Normalmente, como decíamos, nos damos cuenta en la adultez que tenemos esos traumas, y decíamos ahorita que al final, cada vez que uno va a tratar, ustedes como psicólogas, a alguien con alguna depresión o con alguna dificultad emocional, si nos vamos a la causa o origen de esa de esa situación, de esa conducta, de esa persona, te llegas a un trauma de infancia, o sea que vienes terminando ser el alfa, o sea, la piedra original del conflicto de cada persona, sus traumas de infancia. Sí, vamos viendo que usualmente la sintomatología puede presentarse incluso en la infancia misma. Lo que pasa es que suele confundirse con otros diagnósticos. Cuando vemos personas que han vivido, por ejemplo, traumas complejos, van recogiendo diagnósticos a través de su vida. Se puede manifestar, por ejemplo, en la infancia. O sea, que son muchos eventos traumáticos en lugar de uno solo. En el caso del trauma complejo, tú vas a tener el elemento de que se mantiene la frecuencia y la duración en el tiempo. Y usualmente también tienen un concepto, una parte como de captividad, donde el niño siente que no puede salir de esa situación, como es, por ejemplo, el abuso en casa, siendo él la víctima o tan solo observándolo. Entonces vamos viendo cómo la persona desde su infancia puede presentar sintomatología y luego en la adultez sí puede ver trastornos específicos como la depresión, la ansiedad, el uso de sustancias. Y cuando vamos viendo que estamos tratando a la persona, pero la persona no parece emitir en síntomas, entonces podemos ya comenzar a sospechar de que puede ser un tema de infancia que, como tú dices, está repollando en su Porque adultez. normalmente esos traumas son tan fuertes que el mecanismo de defensa del niño es tratar de ignorarlo, de olvidarlo, de que no existió, de no recordarlo incluso, ¿cierto, Patricia? Sí, así como tenemos un sistema físico que nos protege, por ejemplo, si yo me paro aquí y me tropiezo y me voy a caer, en automático, instintivamente, yo trato de mi cuerpo moverlo, de meter la mano en mi cara, porque eso es protección. Igualmente el niño o la niña tiene un sistema de defensa que se llama mecanismos, donde lo preservan de la experiencia no comprendida por su nivel de desarrollo, porque no están formados como adultos, y eso lo protege. Hay dos principales, bueno, hay tres. Uno es la represión, o sea, yo reprimo y hago que este evento no existió, se coloca en el nivel inconsciente. Lo borro. Exacto, pero eso si fuese un evento único. Cuando es un evento continuo, entonces el niño lo que hace es una escisión o una división. Esto me pasa, pero yo lo divido de mi vida. Mi vida es esta y eso está separado. Y la disociación es lo que le permite al niño, imagínense que un papá golpea a un niño diariamente. ¿Cómo el niño se levanta a desayunar el otro día con su papá y lo lleva al colegio? Porque él hace una disociación. Él sale de ese presente y se mueve en otro lugar, y en el mundo imaginativo del niño
o la niña es un poco más fácil para poder subsistir. Pero esas experiencias, Lili, estructuran personalidad. Claro. Entonces, la manera de ser de ese niño, producto de ese trauma, en cierta medida toma otro rumbo que es muy identificable en las relaciones de adultez. Esta persona es una persona que va a tener problemas de confianza o de asegurar que tú no me hagas daño o de no mostrarme vulnerable frente a ti. Porque en el caso del trauma complejo de tipo abuso o violencia doméstica, recuerden que es una estructura de poder. Entonces, cuando la persona en su adultez establece esa estructura de poder, puede asumir ambos roles de manera inconsciente. O repito mi posición de víctima o de abusado de la misma manera o de otras maneras. O soy la víctima o soy el victimario. O me convierto en la persona que es la persona que controla y la persona que es el perpetrador. Claro. Entonces, el caso de violencia ya yo pienso que es bastante específico y tenemos muchos casos de violencia intrafamiliar en el país, pero hay otros traumas que son menos identificables y me gustaría que, vamos a decir, abundáramos un poco. ¿Qué situaciones pueden resultar traumáticas para los niños? Porque a veces quizás estamos traumatizando a nuestros hijos con algunas acciones que no nos damos cuenta. Sí, realmente los padres como figuras, deberíamos decirse que nos volvemos fuentes de traumas, como tú dices, sin darnos cuenta. Entre esos está lo que es la no aceptación del niño, o sea, o de quién es esta persona. Siempre me gusta recordarle a los padres que amamos a nuestros hijos, pero no necesariamente son los que nos caen bien porque no se parecen a mí o no es con quien yo me llevo mejor. También tenemos lo que son esas situaciones donde yo te niego tus sentimientos. Muchos padres no tienen ellos mismos lo que es un lenguaje emocional fuerte. Entonces, crece el niño viviendo en un mundo donde las emociones no tienen nombre. No sé qué es lo que está pasando, no logro explicar. Eso se resuelve mucho con lo que es el fondo emocional, que es verbalmente explicarle a los niños qué están sintiendo y de dónde viene. Que yo veo eso, Laura, tú que lo mencionas, en muchas familias donde los problemas no se hablan de manera abierta, o sea, cada cual como que de alguna manera se queda calladito con la forma de que interpreta la situación o le da trabajo a nivel de familia, vamos a decirlo, hacerlo expreso, de hacerlo público. Es así, vamos viendo cómo las situaciones en casa comienzan como a crecer patitas y comienzan a instalarse en todas las habitaciones del hogar basándose en secreto, porque el secreto va enfermando a todos los miembros de la familia. También tenemos de otra de las cosas que los padres pueden hacer sin darse cuenta, es la parte de yo no permitirle a mi hijo vivir ciertos niveles de estrés. Parecería contraproducente la idea de yo permitir que mi hijo, por ejemplo, salga de su zona de confort. Pero si el niño no comienza a manejar lo que sería estrés, utilizando un término que es conocido por muchas personas, entonces no comienza a crear mecanismos de afrontamiento. Y eso también te puede llevar a un trauma, porque necesitamos como responsabilidades y necesitamos también nosotros poder aprender a manejar las situaciones que la vida nos va a traer. Porque la realidad es que imaginemos la infancia como un avión. Tenemos al niño de piloto, que va a tener todas sus habilidades y destrezas, características personales, al copiloto, que serían los padres o los cuidadores. Luego ya tenemos las herramientas, que son cuáles son esas cosas a mi alrededor que me pueden ayudar. Y luego el ambiente, que es la turbulencia. Entonces, todos tienen que trabajar en conjunto para poder salir de la turbulencia. Así mismo, caramba. Bueno, vamos a una pausa y regresamos de una vez con más de este tema, los traumas de infancia, identificando cómo no traumatizar a nuestros hijos y también identificando esos traumas que venimos arrastrando sin darnos cuenta. Todo el mundo tiene un trauma por ahí escondido, así que esta es la noche de sacarlo a flote y de subsistir, seguir adelante, porque los traumas no pueden con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.